Hola y bienvenido a Explícame la frase, una sección del Picalibro. El día de hoy voy a comentar la frase más votada que fue publicado en el video anterior. Y esta es la frase de Friedrich Nietzsche: Dios ha muerto. Hay muchas malas interpretaciones sobre la misma. Una de ellas, que es muy común, es creer que se está hablando realmente de religión. Es decir, que Friedrich Nietzsche está manifestando su ateísmo, que está manifestando que Dios no existe. Y la frase está muy alejado de esos conceptos. También hay una imagen errada de Friedrich como una persona atea. Si te quedas hasta el final del video, tal vez te sorprenda mucho realmente a qué se refiere. Lo primero, ¿cuándo aparece? En 1882, Friedrich Nietzsche publica un libro llamado La Gaya Ciencia o La Ciencia Jovial, depende del traductor. En él hay una referencia o un cuento llamado El Loco. Y es el número 125, así está numerado en el libro. Es relativamente amplio el cuento, voy a leerlo en el contexto de este video. Es decir, vamos a leer algunas frases, voy a saltar muchas, porque no quiero leer todo el cuento, es relativamente largo para un video. Y vamos a estudiar algunas cosas. Entonces vamos primero, les coloco acá, La Gaya Ciencia, 125, el cuento del hombre loco o el loco, y vamos a comentar. ¿No habéis oído de aquel hombre loco que una luminosa mañana encendió un farol, corrió al mercado y se puso a gritar incesantemente: «Estoy buscando a Dios, estoy buscando a Dios»? Justo allí se habían juntado muchos los que no creían en Dios, por lo que levantó grandes carcajadas. Solo hasta allí el cuento. Ya per se nos presenta tres símiles increíbles. Lo primero, está hablando de un farol. Un farol es una metáfora excelente porque dentro de la concepción religiosa, la concepción cristiana, es decir, aquellas que utilizan la Biblia como elemento de referencia de la cosmovisión de la religión. Y por cierto, Friedrich Nietzsche viene de una familia luterana, es decir, utiliza la Biblia como un ejemplo de, o como una guía, para entender el mundo y para comportarse. En esa Biblia o en ese libro aparecen frases en las que nos dice que la palabra de Dios es el farol que iluminará mi vida. Aquí voy a dar 4 referencias. Salmos 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino. Samuel 22, con 29. Porque tú eres mi lámpara, oh Señor, el Señor alumbra mis tinieblas. Y Proverbios 6:23. Porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza luz. Y hay otro en el Nuevo Testamento que es Juan 8:12. Yo soy la luz del mundo. Entonces, ¿a qué se refiere Nietzsche? Nietzsche se refiere que ese faro, que esa luz, que las palabras de Dios escritas allí ya no me sirven para ver el mundo. En plena luz, al plena mediodía baja el loco. Con el farol dice: este farol no me sirve, no veo a Dios. ¿Dónde está Dios? Pero además se lo pregunta, no entra a una iglesia, pregúntalo a una iglesia. Lo pregunta en un mercado que está lleno de personas que ya no creen en Dios, de ateos. Entonces, ¿qué está diciendo? Está diciendo, este farol o la palabra de Dios que ilumina nuestro, o que debería iluminar nuestro mundo y nuestra visión, ya no funciona. Y a ustedes tampoco les funciona. Ahora seguimos con la historia. He saltado algunas partes para no hacerlo muy larga la historia. El hombre loco se puso de un salto en medio de ellos y los taladró con sus miradas. ¿A dónde se ha marchado Dios?, exclamó. Os lo voy a decir. Lo hemos matado, vosotros y yo. Todos nosotros somos sus asesinos. Pero ¿cómo lo hemos hecho? ¿Cómo hemos podido bebernos el mar? Lo primero entonces que acusa, nosotros los humanos ya no utilizamos ese farol que se nos fue dado, que lo heredamos, ya no lo usamos. O porque ya no creemos, y es el factor de la fe, la creencia. O bien, simplemente porque ya no es útil en la sociedad en la que se vive o en la sociedad en la que está Friedrich Nietzsche hablando o profetizando. Y aquí hay una llamada de atención. Nosotros lo hemos matado porque ya nosotros no nos representa nada, ya nosotros no lo hacemos. Y nosotros no lo hacemos porque, y aquí hay que hacer un paréntesis, el contexto en el que se escribe el libro y el contexto en el que está Nietzsche. En 1776, uno de los mejores historiadores, es un libro que yo recomiendo mucho, del Imperio Romano, que se llama Edgar Gibbon, aquí está el libro, Historia de la decadencia y caída del Imperio Romano, lo recomiendo amplísimamente. Él hace
una serie de reflexiones muy buenas, pero hay otra en donde él coloca su opinión muy personal. Él hace responsable del cristianismo, del cambio de valores. Es decir, los romanos precristianos, según Gibbon, adoraban la guerra, adoraban el hacer, el expandirse, el conquistar, el reducir a los enemigos. Pero esos no son los valores cristianos. En los valores cristianos, sobre todo en el Nuevo Testamento, los valores son, él dice, de oveja, son pastoriles, somos del esclavo. Y por supuesto, en ese caso, ya no nos sirve para expandirnos. Nos convirtieron de leones romanos a ovejitas cristianas. Eso es más o menos lo que dice Gibbon. Podemos tener mucha distancia y muchas críticas se le han hecho a Gibbon con respecto a esta declaración. No es idea de este video tocarlo. Pero ya eso está en la mente. Eso fue escrito en 1776 y ese libro es un clásico de cabecera de cualquiera que le guste la historia. Segundo, Augusto Comte. Ya han escuchado de él porque aquí hemos hablado de Augusto Comte sobre el positivismo, aunque les debo un video explicando qué es la ciencia y en donde tocaremos el tema real de Augusto Comte. Bueno, Augusto Comte publicó un libro, publicó un prólogo llamado Discurso sobre el espíritu positivo, en donde él hablaba de los estadios de la humanidad, que es algo así como decir que la humanidad pasó, es una clasificación muy subjetiva, muy aleatoria de él, en la que él dice que los estados mentales, sociales, colectivos de la humanidad pasaron por 3 etapas. La teleológica, es decir, tú crees que todo depende de un ser externo a ti. Tú crees en un dios o en múltiples dioses o en espíritus en la naturaleza, etc. Es decir, tú crees en algo externo que controla todo. Luego vamos a ver, él habla de la metafísica y es cuando tú empiezas a cuestionarte esas cosas y empiezas a determinar a usar la razón, pero de forma especulativa. Y por supuesto la última, que es la que él dice que es la mejor, que es algo así como la razón científica, la razón experimental, y es la que él llama la positiva, o el positivismo, o el positivo, la era positiva, es la tercera etapa. O sea, si tú utilizas a Dios o cualquier referencia externa a ti para justificar el mundo, tú tienes un problema de infancia mental, según Augusto Comte. Si tú filosofas, es decir, si tú das especulaciones, pero no realmente elementos prácticos, pues él dice, bueno, eres un adolescente mental, pero si tú hablas de experimentación y de causa y efecto, eres un adulto mental. Pues por supuesto, esto fue escrito en 1844 y se hizo altamente popular en un momento dado. Pero continuaremos sobre Augusto Comte y sobre qué es la ciencia. Es un video prometido, se los debo, un video que pronto sacaré, para que veamos que el concepto no es estático y ha ido progresando. Pero sigamos con Nietzsche. Cuando él dice entonces que ya no existe, que ya murió, él está partiendo de una hipótesis, que él vivió, es decir, Dios existió. No está hablando de que Dios haya existido real, sino que Dios nos creó por un momento dado una sociedad en la que podíamos identificarnos. Tú y yo, los dos somos cristianos, vamos a hacer un pacto y yo hago pacto con cristianos. No es chiste, o sea, los vikingos se cristianizaron, a los musulmanes fueron sacados de la España triunfadora, precisamente porque no eran conversos, no formaban parte de la religión. E incluso la religión permitió unificar y pelear contra el imperio turco. Es decir, nos permitió crear un mundo común, independientemente de que creamos o no. Dostoyevsky en Los Hermanos Karamazov, una novela que recomiendo muchísimo, él tiene un discurso, voy a colocarlo por acá, una conversación en donde alrededor de una botella de coñac le pregunta a alguien si cree realmente en Dios y por supuesto él no lo cree. Pero dice que la religión es lo que permite hacer la civilización. Eso es lo que se está diciendo Nietzsche. Exista o no exista Dios, Dios es la excusa para unirnos y crear una cosmovisión y crear elementos comunes. Cosa que es todo lo contrario al concepto de diversidad, porque aunque estemos juntos en una habitación sin ninguno de nosotros, si cada uno de nosotros puede tener su propia opinión y sus propias creencias y tenemos que respetarlo, pues veremos que cada vez nos fragmentaremos más y no crearemos un concepto de unión. Y esa es la maravilla en su momento de la religión. Nos permitió nuclearnos con nuestras diferencias, pero nuclearnos en principios comunes. Hay ahí una gran diferencia. Y ahí viene una de las frases más importantes de este cuento. Sigue habiendo una arriba y una abajo. Nos vamos errando como a través de una nada infinita. No notamos el hálito del espacio vacío. Esas 3 frases
hay que enmarcarla. Eso es el nihilismo. Él lo que descubre es que al no existir Dios, al no existir elementos que nos unan a todos, entonces estamos en presencia de la nada. Si yo no tengo que justificar mi existencia, si yo no tengo que comportarme de una manera, yo puedo hacer lo que quiera. Esa es la opción 1, pero la opción 2 es que quede paralizado de la angustia. Después los existencialistas hablarán de la angustia existencial y de... El nihilismo es eso. Es que pasa si Dios no existe, te queda la nada. La nada desde el punto de vista de justificación de nuestra existencia o nuestro comportamiento. Conclusión, se los pongo más fácil. Si yo quiero quitarte el carro porque me gusta tu carro, ¿qué me lo impide? Digo, aparte de la ley, ¿no? Pero ¿qué me lo impide? Digo, si no creo en nada metafísico, si no creo en nada, yo puedo hacerlo. La vida es una. Y eso es exactamente a lo que Nietzsche se está refiriendo. No quiere decir bajo ningún concepto que hay que revivir a Dios o volver a Dios. Al contrario, él da una solución increíble. También los dioses se pudren. Dios ha muerto, Dios seguirá muerto y nosotros lo hemos matado. ¿Cómo consolarnos, nosotros asesinos de todos los asesinos, los más santos y más poderosos que el mundo poseía hasta ahora se ha desangrado bajo nuestros cuchillos? ¿Quién nos limpiará esta sangre? No tenemos que convertirnos nosotros mismos en dioses para parecer dignos de ella. No ha habido nunca hazaña mayor y quien quiera que nazca después de nosotros formará parte, por causa de esta hazaña, de una historia superior a toda la transcurrida hasta ahora. Es decir, lo que está diciendo es que nosotros, en vez de estar la nada, él nos invita a nosotros a convertirnos en dioses. Y por supuesto, lo desarrolla 2 años después. Así habló Zaratustra y nos habla del superhombre. Y si quieres conocer sobre el superhombre, aquí te voy a dejar un video del que ya hablé sobre ese tema. Pero en general, pues él habla del superhombre y que tenemos que crearnos un cuadro de valores. Además que nos permita unificar. Es decir, una nueva religión, pero basada en nosotros, los humanos. Podríamos decir que es uno de los primeros humanistas, pero en sus estudios posteriores, en sus libros posteriores, la cosa va cambiando un poco y nos va concentrando en una visión un poco más específica de qué es lo que quiso decir aquí en el escrito de la Gaia Ciencia y en el Dios ha muerto. Continuamos con el cuento. Aquí el hombre loco se quedó callado y volvió a dirigir la vista a sus oyentes. También estos callaban y lo miraban extrañados. Finalmente tiró su farol al suelo, de modo que se hizo pedazos y se apagó. Es decir, rompe con las creencias, en lo que está diciendo, y creemos una nueva. Pero en el interín hay un vacío, hay una nada. Les prometo también otro video sobre el nihilismo, porque esta es la piedra fundacional o esta es la semilla del nihilismo, y después veremos por qué y una cantidad de cosas. Pero bueno, en general, ¿qué se está refiriendo? A él no le importa si Dios existe o no. Ese no es el tema en este debate. El tema es qué hacemos para nuclearnos de nuevo como uno solo. Bueno, espero que con esto haya quedado un poco más aclarado lo que quería decir Nietzsche. Y como dato curioso con respecto a todos los que dicen que Nietzsche es un ateísta duro, yo quiero colocar un extracto de un libro llamado De mi vida, que es la autobiografía de Nietzsche, es decir, que es el diario de cuando Nietzsche era joven. Y ahí se publicó una reflexión, por supuesto, era adolescente y él puede ir cambiando. Lo que quiero decir es que no era un ateo consumaz, sino que pudo haberse convertido en ateo luego de ciertas causas. Entonces lo explico. Dice él en su libro, y aquí lo coloco: cuando se priva un árbol de su copa, se marchita y se vuelve estéril, y los pajarillos abandonan sus ramas. A nuestra familia se le había privado de su cabeza principal. Toda alegría abandonó nuestros corazones, dominándonos una profundísima tristeza. Se refiere a la muerte de su padre. Su padre murió cuando él era muy joven, y por supuesto eso deja un espacio, un vacío que hay que llenar. Esa es la realidad. Y por supuesto, esas tragedias pueden ir creando la idea de ¿existe Dios? ¿Por qué si existiera permite que estas cosas pasen? Ya otros lo han intentado explicar, pero no es la intención de este video hacer esto. Pues, o sea, este no es un video religioso, es un video filosófico. Y me dice al final de esta reflexión: el Dios celestial fue el único amparo y consuelo. Esto fue en 1850. Como ves, él no es que era ateo. Él es que en un momento dado ya la palabra no le decía nada. Y para mí eso es mucho más importante que decir que Nietzsche era ateo. Nietzsche era creyente hasta que se dio cuenta que lo que creía le era inválido o insuficiente para vivir en ese mundo en el que él vivió, en el mundo presente. Y por eso él cae de nuevo en intentar crear una especie de religión, es decir, de valores comunes, de moral común. Yo creo que la filosofía ayuda mucho a eso, a crear moral y crear
visiones conjuntas sin necesidad de elementos religiosos. Pero bueno, él lo intenta y por supuesto no es tan fácil, ya veremos que se le complica un poco la vida, pero eso lo veremos de repente en otro momento y en otro video. Bueno, espero que haya quedado bastante claro el concepto de Dios ha muerto, y por favor no vuelvan a decir que eso es del ateísmo, pues no tiene nada que ver con el ateísmo, sino con la sociedad y la unificación social. Si te gusta este video, por favor compártelo. Te dejo alguna referencia aquí arriba, algunos otros videos de este canal. Y por supuesto los invito en la sección explícame la frase. Si te ha gustado, por favor coloca en los comentarios cuál frase quisieras que explicáramos en otro video. Los que tengan más votos o tengan más referencia o sean los más repetidos, por supuesto serán tratados tal vez la próxima semana o en un nuevo video. Es todo, me despido y nos vemos muy pronto. Hasta luego.